amigos, bienvenidos todos a un programa más de debate político, tesis y antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El Pleno de la Asamblea Nacional discutió el proyecto de ley para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, o también conocida como Ley de Fondo de Becas. Su contenido final lo analizaremos con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la más cordial bienvenida. También estaremos profundizando en torno al aporte solidario que fue establecido por el Consejo de Administración Legislativa CAL mediante una resolución, y tras lo cual han existido una serie de informaciones en los últimos días respecto de quiénes autorizaron el débito de esta aportación y quiénes no. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, Televisión Legislativa del Ecuador con sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos sintonizan por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Nos pueden escuchar asimismo todos los lunes, y ya lo dijimos, por la radio de la Asamblea Nacional y también por la Flaxo Radio. Agradecemos la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado SECREA, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Vamos a iniciar de inmediato con este debate y lo vamos a hacer con usted, asambleísta Hernández, porque sin duda uno de los temas que ha marcado al menos la última semana tiene que ver con el aporte solidario con un porcentaje de la remuneración, en este caso de asambleístas y funcionarios legislativos, mediante resolución del CAL para apoyar en las tareas de reconstrucción tras las afectaciones del terremoto del 16 de abril. Sus impresiones, asambleísta. Mire, creo que hay que clarificar, y me parece que ahí ha existido una deficiente comunicación por parte de los medios que han difundido esto. Hay que distinguir que hay dos cosas. Una es la contribución, que es fruto de la ley que fue aprobada por la Asamblea, y esa es una contribución obligatoria para todo el mundo. Todos aquellos que ganan más de $1000 tienen que contribuir, y en el caso de los asambleístas tienen que contribuir con un día de sueldo por los 5 meses siguientes. De tal manera que en esto yo quiero ser enfático, aquí no hay posibilidad de que pueda ser voluntario o no, o de que existe una exclusión para los asambleístas. La contribución, que es mandato de la ley, no está sujeta a discusión. Esa tiene que ser una contribución obligatoria, que en el caso de los asambleístas es un día durante 5 meses. De la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Efectivamente, a eso nos referimos. de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Y digo esto porque se ha confundido y se ha señalado que de alguna manera los asambleístas tendrían algún privilegio y para los asambleístas sería voluntaria este aporte. De ninguna manera. Esta es una contribución de la ley, es una contribución que independientemente de que las personas hayan querido, no hayan querido, o de cómo hayan votado, ahora es obligación, al igual que todos los ecuatorianos y ecuatorianas que ganan más de $1000 tienen que realizar una contribución por un día de sueldo en función de lo que se gane. En el caso de los asambleístas, una contribución de un día de sueldo por los 5 meses siguientes. Adicionalmente a eso, el CAL estableció la posibilidad de una donación voluntaria del 10% del sueldo por 2 meses. Yo, en mi caso, he contribuido con ese aporte. Los 2 meses. Los 2 meses he contribuido con ese aporte y, obviamente, cada uno de los legisladores tendrá que explicar. Hay, obviamente, situaciones también que son comprensibles. Correcto, muchos ya hablaremos fueron de eso. afectados y también muchos dedicaron gran parte de sus recursos en las horas inmediatas al terremoto. Ya vamos a profundizar en aquello, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Me opuse a que se suba el IVA del 12 al 14% y me opuse a que se establezca esta contribución voluntaria para aquellos servidores públicos y privados que ganan más de $1000, así como me opuse a otros impuestos directos. Sin embargo, cuando se me preguntó si yo quería donar de mi sueldo para los afectados, dije que sí, porque yo soy generoso con lo mío, no me gusta ser generoso con lo ajeno. Y cuando aprobaron la ley Virgilio, ustedes, inclusive tú llamaste a los asambleístas de oposición indolentes, establecieron impuestos para que sea el ciudadano el que pague parte de estos costos, generosos con plata ajena. Habrá situaciones personales que expliquen por qué algunos legisladores
no autorizaron la donación. Situaciones personales comprensibles, yo no quiero criticar a ninguno de aquellos que no donó voluntariamente de su sueldo, sea de la oposición o sea del bloque país. Lo que sí debo decirle es que no se puede ser generoso con plata ajena, como se es cuando se establecen impuestos y estas contribuciones obligatorias para aquellos que ganan más de 1.000, que yo las voy a pagar, yo no tengo ningún problema, pero muchos servidores públicos y privados sí ven difícil este pago forzoso. Al no hacer mención, en este caso, o juzgar el accionar de determinados asambleístas que no dieron paso a la contribución asambleísta, ¿usted entonces no se alinea en esta tesis que ha circulado en las últimas horas en el sentido de que no habría existido coherencia? Bueno, como le digo, no existió coherencia, porque ser generoso con plata ajena es fácil, ser generoso con plata de uno es difícil. Pero nos referimos al tema de la resolución del CAL. Sí, 30 segundos. De la resolución del CAL. Ajá. Mire, yo no quiero descalificar a ningún legislador. Como le digo, sea de la oposición o sea del bloque oficialista que no autorizó que se le descuente de su sueldo el 10%. Pero sí me parece la gran oportunidad para debatir temas como estos, porque subir impuestos es fácil con dinero del contribuyente. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, me parece que aún no se termina de entender lo que sucedió en el país y ahora ya hay una cuantificación. 3.300 millones de base, ha dicho la CEPAL. Frente a eso se tomaron acciones y parte de estas acciones fue la contribución de un día de sueldo. Yo, en serio, creo que los servidores públicos que ganan $1.000 no tienen problema de contribuir con $33 con su día de sueldo. Y lo mismo quienes ganan más, por eso se hizo de manera proporcional también. Me parece que este tema es importante que quede debidamente aclarado. La contribución es una contribución que es obligatoria, que es un mandato de la ley, era adicional a esta contribución que determinó el Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Qué es lo que yo señalo? Que hay básicamente una falta global de información cuando se insiste efectivamente en los asambleístas. Cada uno tendrá que explicar que no colaboraron voluntariamente adicional con este aporte adicional, pero en cambio no se dice nada con aquellos que no colaboraron ni de forma voluntaria ni tampoco votaron por la ley, que deberían explicar pues la mayor parte de asambleístas de Creo. La mayor parte de asambleístas de Creo y un gran número también de asambleístas de la oposición no votaron ni por la ley, ¿sí? Se opusieron a la ley y cuando tuvieron la posibilidad de voluntariamente aportar tampoco lo hicieron. 30 segundos. Eso es precisamente lo que aquí no se ha dicho, que hay unos que ni cuando pudieron tenían que hacerlo voluntariamente, no lo hicieron. Y encima también se opusieron a la ley. ¿Qué es lo que queda claro? Que no quisieron colaborar de ninguna manera frente a la magnitud de la tragedia que teníamos que enfrentar tanto en Manabí como en Esmeraldas y en otras zonas que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril. Asambleísta Hernández, gracias. Asambleísta Torres. En la asamblea yo represento al movimiento Tiempo de Cambio de la provincia de Tungurahua, del centro del país, en alianza con la lista 6. Y yo quisiera hablar solamente por mi caso. Yo me opuse a la ley con la cual se subieron los impuestos al IVA y otros impuestos directos, y lo hice, entre otras cosas, porque esa contribución sobre los sueldos es inconstitucional. La Constitución no permite que se le despoje de su sueldo al servidor. El impuesto a la renta es otra cosa, que se cobra al final del año, aunque puede ser en el caso de aquellos que tienen relación de dependencia mes a mes. Y voté también en contra, Virgilio, como dije en el debate, porque la cuantificación del monto que se necesitaba para atender a los damnificados y la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas no se determinó sino después de que se aprobó la ley. Inclusive, la cuantificación del monto no dice exactamente cuánto va a tener que asumir el Estado. Por ahí he escuchado que de los 3.000 millones, el Estado debería asumir aproximadamente un 60 o 70%. El resto sería la empresa privada. Y por esas razones me opuse. Y por haberme opuesto, inclusive, en varios carteles que se han colocado en Manabí y Esmeraldas, yo aparezco junto a otros asambleístas más como enemigo de esas provincias, cuando lo que yo no quería es que del bolsillo del ecuatoriano, que ahora está vacío, se extraigan más recursos para un financiamiento que pudo haber conseguido el gobierno de otras fuentes que no sean necesariamente los bolsillos de los ecuatorianos. En todo caso,
el episodio que hemos vivido sirve para medir la coherencia de aquellos que no somos generosos con plata ajena, subiendo impuestos, pero cuando nos prueban si somos generosos con nuestra plata, no tenemos ningún problema. Yo autoricé que de mi sueldo se descuente el 10% por los 2 meses y voy a tener que pagar adicionalmente la contribución y no tengo problema en hacerlo. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver estaremos ya con el debate alrededor de la ley de fondo de becas que fue tramitada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Regresamos. Amigas y amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. En este bloque, y a partir de este bloque, nos vamos a concentrar ya en el debate alrededor del proyecto de ley para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Se la ha bautizado con el nombre de proyecto de ley de fondo de becas, tomando en cuenta que los recursos que se capten por concepto de la aplicación de esta ley serán destinados precisamente para aquello, para financiar becas de educación superior. Vamos de inmediato a revisar lo que ocurrió durante el segundo y definitivo debate de este proyecto de ley en el siguiente reportaje, cortesía de TVL Noticias. Con 91 votos a favor y luego de aproximadamente 3 horas de debate, se aprobó el proyecto de ley orgánica para evitar la alusión del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones. El ponente de la propuesta y presidente de la Comisión de Régimen Económico insistió en que el proyecto no tiene fines recaudatorios y busca hacer frente al principio de igualdad. De cada 1.000 ecuatorianos, solo 3 reciben herencias. De cada 100.000 ecuatorianos, apenas 3 reciben herencias superiores a los $50.000. Los legisladores Franco Romero y Estela Acero coincidieron en que la vigencia de la propuesta permitirá el acceso a la educación a las personas más necesitadas de las zonas rurales, al hacer referencia que el destino de los recursos recaudados será destinado a becas para estos sectores. Nosotros estamos convencidos que tenemos que evitar la elusión del pago del impuesto a la renta en las herencias. Como joven, como una mujer que cree en la educación, que sabe que solo la educación va a permitir que se desarrollen nuestros pueblos. Mientras que el social cristiano Luis Fernando Torres cuestionó la complejidad del documento y aseguró que tal como está planteado incrementa controles y regulaciones para los ciudadanos. Esta ley no va a servir para evitar la elusión de los más ricos del Ecuador. Esta ley va a complicar la vida del ciudadano común y corriente. En alusión a la disposición transitoria que se incorporó en el informe para segundo debate, que aclara que el incremento de los 2 puntos al IVA no afectarán a las provincias afectadas por el terremoto, el asambleísta Beto Benchica propuso que todas las adquisiciones realizadas desde el 1 de julio de 2016 por sociedades y personas naturales en cualquier etapa de comercialización en Manabí y Esmeraldas, que pagaron el 12% de IVA, serán consideradas como mecanismo de compensación automática por el SRI. Sean reconocidas obligatoriamente por el Servicio de Rentas Internas. El documento deberá ser enviado al Ejecutivo para su sanción favorable o veto y su posterior puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. Esta ley, ¿se trata de una nueva ley? ¿Es una reforma? ¿Qué es lo nuevo? Sí, a ver, vale aclarar esto. La ley orgánica para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones es una reforma a lo que ya existe. En este momento, y no es nuevo, desde 1927 existe en el Ecuador una ley de herencias. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esa ley tiene unos vacíos y entonces aquellas personas que esconden su patrimonio individual a través de mecanismos como fideicomisos, como fundaciones, como sociedades, no pagan el impuesto a las herencias cuando les corresponda pagar, porque esto también vale señalar. En el Ecuador aproximadamente reciben herencias 3 de cada 1000.
3 de cada 1000 ecuatorianos reciben herencias y las herencias superiores a los 50.000 son absolutamente pocas, ¿no? Para ejemplificar, en el año 2015 apenas 39 personas recibieron una herencia por sobre los $500.000. De tal manera que las personas que ahora reciben herencia tienen que pagar un impuesto que tiene una franja exenta. Esa franja exenta en el momento actual, en el 2016, es de 71.220. Quien recibe una herencia de hasta 71.220 no paga impuesto a la herencia. Y luego hay una tabla progresiva para pagar este impuesto. 30 segundos. Hay muchas personas que esconden su patrimonio, ¿sí?, en fideicomisos y por lo tanto no pagan el impuesto a la herencia si muere el causante. Con esta ley lo que buscamos es cortar estos mecanismos de aquellos que le hacen trampa a la sociedad, le hacen trampa al Estado, que paguen y lo que paguen se destine a un fondo de becas para poder otorgar becas de educación superior al quintil más pobre de la sociedad y en particular a quienes son parte de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, justamente lo que se ha cuestionado durante el trámite de este proyecto de ley es que existe una falta de ética al esconder propiedades en paraísos fiscales. Eso es lo que se ha argumentado. ¿Qué opina usted? La ley no mejora los controles del Servicio de Rentas Internas para terminar con la elusión tributaria, pero sí complica la vida del ciudadano común y corriente. El presidente envió un proyecto para que se controle la elusión tributaria entre aquellos que tienen empresas, inversiones en paraísos fiscales y un día mueren y que se pague el impuesto correspondiente. Pero al final la comisión entregó una ley aumentada en 30 artículos. Incorporaron artículos del reglamento a la ley y otros que estaban en la vieja ley los cambiaron y también los introdujeron. Porque se hizo una revisión integral. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Que las personas de los estratos medios, no por herencia, sino por donaciones, van a resultar finalmente complicadas. Hoy, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando hay donaciones, transacciones de otra naturaleza, estos ciudadanos tienen que hacer un viacrucis ante el Servicio de Rentas Internas para conseguir el formulario y después del formulario tienen que ir a la notaría. Si ahora tienen ese problema, con esta ley van a tener más problemas. Y yo no quiero complicarle la vida a la gente, sabiendo que el Servicio de Rentas Internas ya tiene los instrumentos para controlar la elusión de los grandes. Pero aquí esta ley va a perjudicar la vida económica de los estratos medios. La cifra que Virgilio menciona de 3 por cada 100 es para herencias. 30 segundos. Pero la mayor parte de ecuatorianos dona en vida o hace transacciones y se construyen una serie de presunciones legales para que en cualquier caso en el que participan padres e hijos, abuelos y nietos u otros más, se presuma siempre donación como si fueran culpables, evasores y tengan que enseñar o mostrar prueba en contrario, ir al SRI, hacer el trámite, esto se dilata y a la gente del pueblo le cuesta en definitiva más. Es una ley que complica la vida de los estratos medios ecuatorianos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Luis Fernando, tú sabes perfectamente, más allá del argumento que puedas señalar para justificar tu no apoyo a esta ley, que lo único que busca es transparencia, que eso ya está vigente, Luis Fernando. Ya está vigente. En primer lugar, aquí no se le complica la vida al ciudadano común, no, porque ya hemos dicho que el número de personas que reciben herencias, legados, donaciones es absolutamente pequeño, ¿no? Además, ¿quién recibe una herencia, un legado, una donación superior a los 71.220, Luis Fernando? Es absolutamente pequeño. Y tú sabes, porque esto ya está en la actual legislación, que en este momento se presume donación para los efectos impositivos toda transferencia de dominio que se hace de bienes y derechos de ascendientes a descendientes o viceversa. Eso ya está en vigencia, de tal manera que sobre eso, Luis Fernando, no hay ni una sola regla nueva, ni una sola regla nueva. Lo único que hacemos con esta ley es abogar por un principio de transparencia. Si alguien constituye un fideicomiso, si alguien traslada el patrimonio a una fundación, a una sociedad, para evitar pagar, lo que hace es que se presume que hay herencia o que se está donando. Lo que si
Los beneficiarios, ¿sí? Los beneficiarios son los legitimarios del causante, es decir, son hijos o son padres del causante. Eso es lo único que se hace. Ese es el mecanismo que se establece como sí, para evitar la ilusión. Se establece una presunción, exactamente, de que si muere el padre, pero los beneficiarios son los hijos, así exista un fideicomiso o una fundación, efectivamente se cobra el impuesto a la herencia. Esto, además, consagra un elemento fundamental en democracia, que es el principio de igualdad. No puede ser que los que más recursos tienen y esconden su patrimonio en fideicomisos, en fundaciones, tengan privilegios respecto de otros aquellos ecuatorianos que sí pagan, Luis Fernando. De tal manera que esta ley lo único que hace es abogar por la transparencia y por el principio de igualdad entre ecuatorianos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, perdón, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Hay dos complicaciones. La primera, el tiempo de la prescripción. En esta ley se sube a los 10 años. Eso significa que después de estas transacciones, el ciudadano le va a tener detrás de sí al SRI por 10 años, cuando ahora solamente el SRI puede estar por 5. Imagínese usted, tener ahora 10 años al SRI investigando estas transacciones para ver si son o no donaciones. Es una carga más para el ciudadano honesto de este país, al que con esta ley y otras más se le considera un pícaro, cuando el ciudadano está asfixiado con tanto impuesto y tanto tributo. Si la norma que citas fuera suficiente, ¿por qué incorporaron otra más que tiene que ver con la transferencia de depósitos o inversiones en bancos? Un depósito en un banco que está en una póliza, basta que uno firme atrás, conozca el banco y se traspasa el dominio. Con el nuevo requisito, el banco va a tener que hacer una verificación adicional, más problemas, más trabas. El gran inconveniente de esta ley es que se presume que los ciudadanos de este país, los contribuyentes, son todos deshonestos. Entonces, tienen que demostrar que no es así, que en el fondo se trata de una compraventa y no se trata de una donación. Creo que debería cambiar la filosofía de la política tributaria en el Ecuador. 10 años, Virgilio, con 15 reformas tributarias. El artículo 36 en el literal D, que lo reforma esta ley, ha sido reformado con leyes y también con una serie de resoluciones del Servicio de Rentas Internas por 7 veces. 7 veces solo este artículo, más las 15 reformas tributarias. El mensaje es equivocado a la sociedad. Y nunca se hacen reformas para al ciudadano dejarle tranquilo. Cada reforma es un garrotazo más, con nuevos requisitos, nuevos filtros, nuevos papeles que tiene que presentar. Contra esto estamos la mayoría de ciudadanos y por eso hablamos de un cambio urgente, sobre todo en la política tributaria. Asambleísta Torres, gracias. Asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de este programa, tesis y antítesis, y la discusión alrededor del proyecto de ley para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Ya volvemos, no se vayan. Amigos, estamos de regreso con más de tesis y antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, Televisión Legislativa del Ecuador y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. En este último bloque vamos a conocer qué piensan sobre el impuesto a la herencia los ciudadanos en las calles. Vemos y escuchamos las respuestas de los usuarios del SRI. El impuesto a las herencias tiene que ser aplicado con todos los capitalistas que tienen reservados sus utilidades y tienen que tributar eso con los pobres. La gente sigue evadiendo los impuestos con estos paraísos fiscales y toda esta trama que tienen a nivel mundial. Hay personas que tienen muchísimo dinero, en cambio tienen que colaborar con lo de las herencias también, porque todos tenemos que ser en un país equitativo, no solamente ciertas personas pueden subir, sino todos por igual. Que paguen los que más tienen, sí es una buena medida, pero eso yo creo que ya el capital político del gobierno ya se lo gastó y ahora es muy contraproducente. No creo, entonces no sé cómo será eso mismo, pero totalmente es que estamos todavía desinformados. Queremos saber qué pasa, esa es la información. Claro, para poder estar más tranquilos, porque la mayoría de gente cree que todos vamos a pagar. Yo tengo una propiedad, voy a dar a mis hijos,
y tengo la seguridad que en eso el gobierno no me está quitando mis propiedades, ni tampoco yo voy a pagar alguna cantidad por ese tipo de herencias. Deberían ser los aportes de esos capitales grandes para el beneficio del país. Sí, porque también son beneficiarios de todos los servicios, de todas las cosas que el país tiene. Bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. Hemos escuchado a los ciudadanos. Yo quiero consultarle adicionalmente, ¿hay un estimado del perjuicio al fisco a través de la elusión y la evasión? A ver, para poder tener mayor información y precisión sobre este tema, mire, en general, este es un impuesto que recauda poco, no es el interés de ninguna manera recaudatorio. En el 2010 se recaudó menos de 5 millones, en el 2011 apenas cerca de 2.900.000, en el 2012 6 millones, en el 2013 9, en el 2014 10.600.000 y en el 2015, cuando se estableció el tema de una posible modificación, sorprendentemente se recaudó 28 millones, cerca de 28.917.000. Es decir, ahí demuestra que algo pasa, que efectivamente esto que tú señalas, por ejemplo, de la caducidad, mucha gente espera que se cumpla el tiempo, que se caduque la obligación y por lo tanto busca no pagar, eludir el impuesto a las herencias. Eso queda muy claro, muy claro. Mucha gente, ¿de quién estamos hablando? De la gente que más tiene, Luis Fernando. ¿Sí? El dato de que en el 2014 se pagaba 10 millones, se recaudó 10.691.000 y en el 2015 28.917.000 demuestra que hay mucha gente que espera que efectivamente se caduque la obligación. De tal manera que me parece que se ha hecho bien en la comisión subir de 5 a 10 años la norma para la caducidad. ¿Cuánto se ha recaudado de enero a junio? Otra vez estamos en torno a los 5 millones como ha sido el histórico. Demuestra que hay mucha gente que opera en el tema de que busca que se establezca el tiempo de la caducidad. Esta es una ley adecuada. Yo creo que esta es una ley que básicamente lo que hace es que los tramposos, los que le hacen daño a la sociedad, al Estado, los que no cumplen con su obligación, paguen y que eso pueda ir a un fondo de becas. Ese fondo de becas va a servir para la población más pobre, para el quintil de más bajos recursos en la sociedad y de manera preferente para los integrantes de los pueblos y nacionalidades, pueblo afro, montubio, hijos de madres jefas de hogar, ¿sí? Para esas personas, para que puedan tener también la posibilidad de que aumente lo que el Estado ya destina a las becas. De tal manera que yo creo que no hay argumento, Luis Fernando. Incluso te recuerdo que varios de quienes son integrantes del Partido Social Cristiano votaron tanto en la comisión como también en el Pleno. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esto es tener reglas más claras, instrumentos más claros de parte de la administración tributaria para cortarles las uñas a los tramposos. Yo entiendo que tú tengas que defender seguramente muchos amigos que se pueden potencialmente ver afectados. Creo que a los amigos a veces hay que ayudarles también recomendándoles que tienen que cumplir con sus obligaciones, tanto con la sociedad como con el Estado. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué responde frente a ello? Claro, me llamó hace pocos días la peluquera que corta el pelo pues de la casa y me dijo, ya basta de tanto impuesto, nos han asfixiado, doctor, córteles las manos porque con esas manos nos dan un garrotazo cada vez que aprueban una ley. Y si uno lee esta ley, el problema es para los estratos medios, hay más controles. Por ejemplo, el hecho de que ahora va a estar 10 años del servicio de rentas internas detrás del ciudadano y no 5, que es un regalo al ciudadano, no pues. Le va a complicar porque ese ciudadano tendrá que justificar cómo vendió, cómo compró. Y no hablo de los ricos, porque los ricos en este país tienen auditores, tienen abogados, tienen contadores de primer nivel. Los otros, en cambio, no tienen ninguno de estos servicios y por ellos mismos tienen que hacer trámites y gastar mucho más. La ley le complica la vida, ciertamente, al ciudadano del estrato medio, aquel que, por ejemplo, tiene una transacción con un familiar, porque estas presunciones que se crean, Virgilio, parten de una premisa, que los ecuatorianos son unos pícaros.
Entonces, como son unos pícaros, vamos a presumir que están delinquiendo. Y para que no delincan a nivel tributario, el ecuatoriano tiene que ir con un papel y decir, no, sí compré, mi hijo sí me pagó, por favor, no prosiga con el trámite tributario. El asambleísta Aguilar, con quien coincido, que es parte de la comisión, él, por ejemplo, fue enfático en señalar este tema. Se está dando tal poder a los funcionarios del Departamento de Rentas para que persigan a la gente, para que mediante resoluciones interpreten la ley, castiguen, ahoguen y sofoquen. Pero los grandes, Virgilio, con las normas que aprobaron, van a salir fácilmente del problema. ¿Por qué decimos eso? Porque no están bien redactadas. Si uno lee cómo esta ley trata el tema, por ejemplo, de aquellos que tienen fideicomisos, empresas en paraísos fiscales, va a resultar que la redacción es completamente ambigua. Ambigua, es decir, en lo que debían controlar, se equivocaron. Y en lo que no debían controlar, se excedieron, perjudicando al ciudadano. En el tema de los paraísos fiscales, hay varias ventanas abiertas para que fácilmente los que están allí, cuando mueren, no pagan los impuestos, sus herederos no los paguen. Pero, por ejemplo, le complican la vida a aquel que tiene un usufructo. 30 segundos. Los padres, por ejemplo, muchas veces compran bienes reservándose el usufructo y compran a nombre de los hijos. Los hijos tienen la nula de propiedad y los padres el usufructo. Con esta ley les van a complicar más de los que están complicados ahora. Cuando uno quiere levantar el usufructo ahora, aun cuando no haya muerto, digamos, el padre, tiene que pagar impuestos como que fueran impuestos a la herencia. Con esta ley le establecen un doble control. ¿Cómo puedo yo apoyar este tipo de leyes que le hacen más difícil la vida al ciudadano? Yo pedí en la Asamblea que nos concentráramos solamente en la propuesta del presidente para hablar de los paraísos fiscales. Pero no, esa norma quedó aislada, está perdida en el proyecto, es la menos importante. Las otras, más bien, Virgilio, con las que vas a dar el garrotazo a los estratos medios, están aquí. Que le disgustan los controles. Que paguen los que tengan que pagar. Pero no los pobres, no los estratos medios, por favor. Los pobres no reciben herencias. No, pero sí donan. ¿Sí? Es que esta es ley para donaciones también. Sí. Claro. Pero esas donaciones de ese monto ya quisiéramos ver. Bien, asambleístas, gracias por habernos acompañado y por sus criterios. Amigos, ustedes ya lo han escuchado. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Ustedes pueden encontrar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.